Contingencias de los planes de pensiones. Las contingencias de los planes de pensiones son jubilación, fallecimiento, invalidez y dependencia. La jubilación. La jubilación se define como aquella situación en la que el partícipe deja de trabajar. ¿Cuándo deja de trabajar? Tiene que estar todo esto vinculado a la situación de jubilación de la Seguridad Social. Como sabemos, la edad ordinaria de jubilación en la Seguridad Social al día de hoy está en 65 años. Sin embargo, las reformas que están existiendo sobre el sistema de Seguridad Social, que de hecho entrarán en vigor, si bien es cierto que la ley ya está publicada en el Boletín Oficial del Estado, pero entrarán en vigor en muy breve espacio de tiempo, establecen que el concepto de edad ordinaria de jubilación, vamos a decir, que desaparece y se abre un abanico de edades entre 63 y 67 años. Es cierto también que existe el concepto de jubilación anticipada. A los efectos de los planes de pensiones, jubilación anticipada y jubilación es lo mismo. Por consiguiente, si una persona, por el sistema de seguridad social español, es capaz de conseguir una jubilación a los 60 años, que es la edad más temprana a la que se puede obtener una jubilación anticipada, se habrá producido la contingencia en el plan de pensiones y, por consiguiente, podrá cobrar a partir de ese momento y hacer líquido a partir de ese momento su dinero, sus derechos económicos. No hay que confundir el concepto de jubilación o jubilación anticipada con el concepto de prejubilación. Conceptualmente, prejubilación jurídicamente no existe. La prejubilación, en realidad, es una situación en la que el trabajador se desvincula de la empresa y es la empresa la que, en ciertos casos, sigue pagándole una especie de salario, en el fondo es una renta, normalmente son rentas temporales, hasta que el trabajador tiene acceso al sistema de jubilación de la Seguridad Social, normalmente a la primera edad a la que tiene derecho a acceso. Supongamos que esa primera edad fuese los 62 años. Bueno, pues en ese momento que se convertiría en un jubilado anticipado, entonces ahí sí puede cobrar la contingencia de jubilación. Dentro de las contingencias de los planes de pensiones también está la contingencia de fallecimiento. La contingencia de fallecimiento es una contingencia que se define por sí sola, es decir, el partícipe fallece y en ese momento lo que se protege son a sus herederos, a sus beneficiarios, que reciben el capital del plan de pensiones. Bien es cierto que el capital del plan de pensiones puede ser cobrado en forma de capital, propiamente dicho, o también en forma de renta. Más contingencias son, por ejemplo, la invalidez. La invalidez es una contingencia que también está relacionada con la seguridad social, al igual que la jubilación. La contingencia de invalidez también requiere que sea, por parte de los organismos de la seguridad social, declarada como tal en el sistema público. Recordemos que en el sistema público la invalidez existe desde la invalidez total, la invalidez absoluta o la gran invalidez. La invalidez total es aquella invalidez que no permite al trabajador continuar desempeñando su función de su profesión habitual, pero sí le permite poder trabajar en otras profesiones. Bueno, pues en el caso de una invalidez total, es decir, una invalidez que no le permita su profesión habitual, en ese caso ya se produce la contingencia del plan de pensiones. Y por tanto el plan de pensiones en ese momento ya se puede cobrar, o bien, como digo, en forma de renta vitalicia, renta temporal o también en forma de capital. La invalidez absoluta y permanente es aquella en la que, es decir, la invalidez absoluta, es aquella en la que el trabajador se encuentra en una posición en la que no puede trabajar ni para su profesión habitual, ni tampoco para cualquier otra profesión. Al igual que la anterior, en ese momento también es líquido el plan de pensiones. La tercera situación que se produce en seguridad social como invalidez es la gran invalidez. La gran invalidez se define como aquella situación en la que el trabajador necesita de ayuda de terceras personas para actividades básicas de la vida. Básicas de la vida como es el lavarse, cortarse las uñas de los pies, comer, deambular,
Cualquiera de estas cuestiones, si no las pudiera realizar por sí mismo la persona que ha caído en invalidez, se definiría como gran invalidez. Y le ocurre lo mismo. A partir de ese momento, también puede cobrar el plan de pensiones y hacer líquido sus derechos del plan de pensiones. Por último, la última contingencia, dentro de las 4 que hemos citado, jubilación, fallecimiento, invalidez, está la dependencia. La dependencia que se subdivide también en 2, en dependencia severa y en gran dependencia. La dependencia severa es análoga a la invalidez absoluta y permanente, es decir, la situación en la que ese trabajador no puede desarrollar ningún tipo de actividad profesional. Su situación en relación con la dependencia severa es similar. Lo que ocurre es que en la dependencia severa no se necesita ni siquiera estar en situación laboral. Y la dependencia severa tampoco es una cuestión que solo reconozca el sistema de seguridad social, sino incluso las comunidades autónomas. Le ocurre lo mismo con la gran dependencia. La gran dependencia, desde una perspectiva técnica, es exactamente lo mismo que la gran invalidez, es decir, necesitas la ayuda de una tercera persona para actividades básicas de la vida, y le ocurre lo mismo que antes hacíamos la analogía con dependencia severa y invalidez absoluta y permanente. En definitiva, que la diferencia es que en gran dependencia no necesariamente necesitas ser un trabajador o estar vinculado a la actividad profesional.